Hola mi gente, bienvenidos a un live improvisado, esos que me encantan cuando los temas se lo ameritan, y de alguna manera quiero darle las gracias a Marianela Pinales, que tengo aquí al lado de mí, quien aceptó esta invitación y de alguna manera estuvimos hablando detrás de cámara de la importancia de hacer este tipo de cosas para educar y sobre todo nivelar los contenidos que se manejan socialmente. Marianela viene hoy a hablar de una situación que estamos viviendo a través lo estamos viendo a través de los medios, pero es una situación que se viene ventilando desde el Estado, porque el Ministerio de Educación ha anunciado que ya salió una orden departamental donde se va a incluir una línea de género en el currículum académico y se va a entrenar a los maestros para que podamos trabajar con un tema tan vital como el tema de género, para poder de alguna manera amueblarle el cerebro a todos los estudiantes, para nivelar los casos de violencia social que tenemos y para también trabajar mucho el tema del respeto a la identidad y sobre todo para que cada niño y niña pueda socializar en paz, tanto en la escuela como en la sociedad. Y se ha tergiversado mucho el tema. Yo entiendo que hay una confusión con el tema y por eso Marianela es un ente vital en este tipo de situaciones que estamos viendo, porque es una especialista en género, trabajó en el Ministerio de Educación y fue la directora del Departamento de Género. Y entiendo que cuando no entendemos una situación la rechazamos por default. Es como el comportamiento humano reacciona de esa manera. No entiendo, no, pero no me hable de eso. Y más cuando no tenemos un cerebro científico, cuando lo que tenemos es un cerebro fanático. Entonces, Marianela, de alguna manera te agradezco que hayas venido a aclarar este tema y sobre todo de una manera tan rápida, porque estos live generalmente no se planifican. Y quiero que me expliques y le expliques a las personas cuál es el objetivo que busca el Ministerio de Educación cuando habla de una política de género en el sistema educativo. Bueno, yo quiero agradecerte. Sabes que soy tuya. Ay, tan bella, gracias. Cuando me llames. Y agradecerte porque lo que me brinda es una oportunidad de manera sencilla y clara y hablar con la población para explicar. Porque no hay una cosa más peligrosa para una sociedad que el oscurantismo. Ay, sí. El hecho de que nos den información tergiversada, distinta a la que realmente es. Y eso en la historia de la humanidad lo podemos buscar en diferentes momentos de la historia. Y quiero comenzar por llevar un poco de tranquilidad a la familia dominicana, en el sentido de que todo cuestión de género que se está trabajando desde el ministerio realmente viene a contribuir a fortalecer el núcleo familiar y a ayudar a que en este momento la situación que está viviendo nuestra familia dominicana, que déjame decirte que es muy diversa, porque no está compuesta solamente por papá, mamá, hijos e hijas, sino también por la abuela o por la tía o por el tío. O sea, las investigaciones que nosotros hemos hecho en el Ministerio de Educación y desde otros litorales evidencian claramente que nuestra familia está bastante diversa hoy en día. Entonces, todo el trabajo de la política de transversalizar género, que es un enfoque dentro del sistema educativo, lo que procura es fortalecer el proceso de formación de nuestros hijos e hijas dentro del sistema educativo. Y ese fortalecimiento de la formación busca que contribuirle a papá y a mamá en ese proceso de formación que comienza en la infancia, en donde el Ministerio de Educación recibe un niño o una niña en sus primeros años y luego lo entrega a la sociedad después que termina como este ciclo de formación. Entonces, ¿qué es lo que está planteando esta orden departamental del Ministerio? Es institucionalizar dentro del sistema, elaborando una metodología que deje claro el cómo, porque el qué está claro en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los acuerdos internacionales. O sea, ya somos signatarios. Eso ya está establecido. O sea, la política de género está. Por supuesto que sí. La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene un eje completo y en varios otros elementos establece el tema de la igualdad de género y la equidad.
una igualdad que tiene que conseguirse en la medida que tú también trabajas los principios de equidad. Pero aclarando que igualdad no es diciendo que somos iguales. No, igualdad de oportunidades. Exacto. Cuando yo vine al programa la otra vez, recuerda que hablábamos de esa igualdad de oportunidades. Exacto. Que esa igualdad de oportunidades está amparada en derechos. Porque la gente se confunde. Es que yo nazco con derechos y adquiero derechos. Exacto. ¿Y cuáles son esos derechos? Son derechos a que tener oportunidad de un empleo digno, con un salario digno, en donde si tú tienes la competencia, tú el AINE, con respecto a Ramón, que trabaja igual que tú y hace lo mismo que tú y Ramón ganen el mismo salario y tú no ganes por debajo del salario que gana Ramón. Exacto. Esa igualdad de oportunidades quiere decir que haya las condiciones para que tú, si quieres estudiar una carrera de ingeniería, ser astronauta, tú la puedes hacer y no tengas las limitaciones que te plantea la sociedad de que tú eres mujer y que por eso esas no son disciplinas que tú puedes abarcar. Y eso se lo decimos a los niños y a las niñas desde que están en la escuela, desde chiquitito. Priorizamos e incentivarle a los varoncitos el que estudien ese tipo de disciplina, y a las niñas lo que le planteamos es que estudien disciplina como las enfermerías, como el mismo ser maestra, que aunque es importante, obviamente que sí, son áreas en las que tú lo que haces se le ve, aunque no necesariamente debe ser así, como un área de cuidado. Entonces estamos diciendo, dentro del sistema educativo tiene que trabajarse con esa población que estamos conformando, para que esa población se relacione, estoy hablando de niños y niñas, se relacione viéndose como personas. Exacto. Independientemente del sexo. Pero también el tema, lo que me interesa y lo que me gustaría que pudiéramos aclarar es que la política de género no viene a decirle a los niños y a las niñas qué van a hacer. No, o sea, esa parte es muy importante, porque mucha gente dice, no, lo que ustedes le van a decir es a los muchachos le van a lavar el cerebro. Jamás. La política de género, inclusive a los niños, lo que hace es que le dice, si quieres llorar, puedes llorar y no dejas de ser hombre. No, porque fíjate, la educación de este país con la reforma curricular dice que constructivista. ¿Qué quiere decir eso? Que tú trabajas los elementos con los niños y las niñas y con los adolescentes, y con ellos construye. Exacto. El conocimiento. Exacto. Yo no te lo impongo. Exacto. Yo te pongo a reflexionarlo. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, que también lo plantea el currículo. Exacto. O sea, no es que yo vengo y le digo al AINE, tú tienes que ser astronauta. Tú tienes que ser astronauta. Exactamente. No, yo reflexiono con el AINE. ¿Qué significa ser astronauta? Claro. ¿Qué implicaciones tiene ser astronauta? ¿Y por qué cualquier persona que decida ser astronauta puede ser astronauta? Y esa parte es bueno aclararla, Marianela, porque vivimos en un país donde ya a la fecha tenemos alrededor de 17,000 denuncias de el tema de acoso y de violencia de género. Todavía no han llegado a feminicidio, pero podría llegar. Claro. Entonces, cuando hablamos de un país donde la violencia de género se ve en todas las esquinas, donde lamentablemente tenemos una situación de acoso, de abuso sexual tan alta, de casos denunciados que llegan a la fiscalía todos los días, el tema de la política de género no debería ni discutirse. Porque todavía tenemos que trabajar mucho con el hecho de que el cuerpo de las mujeres y de los hombres, incluidos los hombres, lo voy a incluir, no son objetos. Y que cuando un hombre de alguna manera entiende que porque esa persona tiene un escote o porque esa mujer se puso una faldita, tiene derecho a violentarla. Eso es política de género. Claro, el enfoque de género dentro de la política educativa viene justamente a enfrentar esa problemática. Exacto. ¿Y cómo enfrenta esa problemática? ¿Por qué se da el acoso? ¿Por qué se da la violación sexual de niñas? Exacto. El matrimonio. ¿Por qué se da el matrimonio infantil? Niñas casándose con abuelos. Con gente de edad que puede ser su padre, y las cifras son alarmantes. Las cifras aquí son horribles. ¿Por qué? ¿Cómo el enfoque de género despacha y atiende esa realidad? Trabajando desde pequeñito en esa construcción de que las mujeres no somos un objeto sexual. Exacto. Las mujeres somos seres humanos. Exacto. O seres humanas. Y entonces, si yo te veo como un ser humano, como una ser humana, yo no te veo como un objeto sexual, que es lo que me
plantean desde que yo estoy pequeñito. O sea, la mujer está para procrear. Para cuidar. Hay textos que dicen que está para procrear. Ajá. Oye bien, para procrear, para cuidar la familia y para estar en el hogar, y eso no es verdad. Exacto. También el hombre está para estar en el hogar y para contribuir en el hogar. Entonces, el enfoque lo que dice No, y la es, mujer no se embaraza sola, y ¿verdad? no se embaraza sola. O sea. Vamos a educar a nuestra población, a nuestras generaciones, para que entiendan que tanto la mujer como el hombre tienen las mismas responsabilidades en el hogar. Por eso que te digo que viene a contribuir a la familia. Exacto. Porque cuando es la mujer la que tiene la carga familiar, no es una tarea fácil. No, jamás. Esa es una tarea de dos, porque los dos lo procreamos. Exacto. Los dos tenemos las mismas responsabilidades. Y los dos tenemos la responsabilidad de educar y del cuidado. Exacto. Y de compartir para eso las tareas en el hogar. Y ambos tenemos también la oportunidad de desarrollarnos como Exacto. seres humanos. Y siendo en aliados. el mundo de lo público. Y siendo aliados. Y siendo aliados. No competencia. No compañeros y compañeras. Esa es la parte que más me gusta. La idea no es competir entre nosotros y acusarnos unos a otros. No, la idea es hacer una relación basada en el amor. ¿Y qué es el amor? Cuidarme. Es el buen trato. Cuidarme. Es el cuidado. Exacto. Es la atención. Y el respeto. Es el respeto. Exacto. El tuyo para mí, el mío para ti. Y eso es lo que construimos desde el enfoque de género. Y esa parte me gusta muchísimo y la quiero salvar de todo esto para que la gente entienda bastante cuál es la línea del enfoque de género y no se deje lamentablemente embaucar por muchas informaciones que están ensuciando el tema. Cuando los hombres me dicen, Elaine, pero los hombres también son maltratados, porque tú sabes que trabajo con masculinidad, pero tú sabes la cantidad de hombres que son violentados por mujeres, porque no ganan el sueldo, porque no tienen el pene de 15 centímetros, porque hay mujeres que también golpean a los hombres. Yo siempre he dicho, señores, es que lo que estamos tratando es que los hombres también se empoderen y puedan reclamar sin sentirse que están siendo palomos, que son menos hombres y que de alguna manera reciban burlas de otros hombres que tampoco están educados. O sea, cuando educamos a los hombres, también hacemos un equilibrio en el proceso. Claro, porque la educación es para hombres y para mujeres, no es exclusivo para la mujer. Exacto. Entonces, cuando yo educo tanto al hombre como a la mujer, le estoy diciendo también a la mujer que el hombre es su compañero. Que no es un banco ambulante. Que no es un banco ambulante, porque ¿qué es lo que estamos creando en el modelo que tenemos actualmente? Y por los medios incluso de comunicación, que es lo que se promueve dentro de esa cosificación del cuerpo de la mujer. Que la mujer está para vender su cuerpo. Exacto. Y que la mujer debe ser mantenida por el hombre. Lo que estamos diciendo es que no, que ambos tenemos derecho y tenemos que tener la oportunidad de ser productivos y de hacer nuestros aportes en igualdad de condiciones. O sea, que realmente beneficia También al estamos hombre. hablando de que beneficia al hombre, pero también estamos hablando desde el enfoque de género, de que tampoco la mujer debe maltratar al hombre. O sea, la educación es para ambos. Ay, es que Y si voy. hay un hombre que está siendo golpeado o maltratado, la ley y el sistema establece que pueda ir a denunciar. Hay centro para la denuncia también del hombre que pueda ser maltratado. Y se les recibe y se les atiende. Y hay estadísticas e informaciones sobre eso. O sea, no estamos hablando de que no, que al hombre no estamos hablando de ambos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ujú. Y el Estado ahí tiene esa gran responsabilidad. Cuando tú tienes poblaciones vulnerables, tú tienes que tener una atención especial a esa población vulnerable. Exacto. Y cuando tú tienes población en número de discriminación, también la tienes que atender. Entonces, como es más latente la discriminación con respecto a la mujer, se pone mayor atención a esa política. Eso es como cuando tú tienes una población mayoritariamente empobrecida. Exacto. Y tú tienes una población en menor número, aunque tú como Estado tienes que atender a todo el mundo, tú tienes una población más reducida, A la que no está en privilegio. con poder económico, con buen poder económico. Exacto. Entonces, las políticas públicas tienen que ir encaminadas y así lo dice la Constitución, a esa población más empobrecida. Que no está en privilegio. Que no está en privilegio, claro, Exacto. sin dejar de garantizarle al que tiene Claro. condiciones y criterios para que los servicios que le lleguen también con calidad. Claro. Y que cuando, por ejemplo, va a pagar a una clínica o a un hospital o va a tener un servicio que está pagando por él, se le dé con calidad. Exacto. Pero la política pública tiene que poner una atención especial a esa población empobrecida. Es lo mismo con el tema De género. De género, o sea, Claro.
hay que poner mayor atención a la mujer porque históricamente ha sido la más discriminada y la la más maltratada. Las cifras mundiales, no estamos hablando no, solamente... Las cifras hablan por sí mismas. Lamentablemente, más del 90% de los crímenes lo ejercen hombres y más del 90% de los actos violentos lo ejercen hombres. Estamos hablando de todo el mundo, pero no solamente contra nosotras, contra ellos mismos y contra otros hombres. Entonces, cuando vemos eso, estamos hablando de que necesitamos construir a los hombres para que la violencia no sea el recurso, para que un niño no tenga que estrellar una silla en la escuela cuando se quemó en un examen en vez de llorar, cuando un chico pueda decirle a la maestra me siento triste, cuando un chico pueda jugar con otras niñas y no tenga que subirle la falda, no tenga que agredirla porque eso le demuestra su hombría. O sea, yo quiero que tú puedas explicar lo que vivimos en las escuelas. Te lo digo, me incluyo porque voy todos los días, y lo que se vive en las aulas y en los mismos recreos, donde también los mismos maestros reproducen los estereotipos, donde le dicen a un niño que quizás se quiera poner una camisa rosada o quizás lleve algo que pertenezca al mundo femenino, como por ejemplo unas medias rosadas, o se ponga algo que supuestamente pertenece al mundo femenino, inmediatamente comienza el ataque. Es bueno que tú expliques esa parte. Bueno, mira, nosotras hicimos un estudio con Tahira Vargas en varias escuelas, y una de las cosas que identificamos es que como los docentes y las docentes que están construidos de esa manera incentivan esa diferencia entre los muchachos y las muchachas. Y cómo en aula le dicen a las chicas que hay cosas que no la pueden hacer. Por ejemplo, cargar las sillas. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. A la hora de la alimentación, que es la hora del desayuno escolar, ¿a qué se le pide a la niña que hagan? Que lleven los platos y los frieguen en la cocina. Si hay que levantar una banqueta al que llaman al niño. No, el niño y la niña tienen la posibilidad, ambos, tanto de fregar o de barrer como de levantar el banco. Ahí es un tema de esfuerzo. Si el niño, que también pudiera no poderlo cargar, tiene que cargar un banco, va a buscar, hay que enseñarle, también aquí está el tema colaborativo, asociativo. Exacto. Enseñarle que si es muy pesado, entonces necesita de ayuda. Exacto. Y esa ayuda puede ser de una chica o de otro chico. Claro. Igual sin ningún problema, y que ambos pueden levantar el banco. Exactamente. Y entonces, pero no seccionar tú estás para estas tareas y tú estás para estas otras tareas. No, y si el varón es quizá flaquito, que no puede, bueno, pues tú no eres un hombre. Claro. Entonces comienza el ataque. Pero con el tema, por ejemplo, de la relación y de los noviazgos, que también salió en ese estudio, cómo el chico entiende que la muchacha es de su propiedad, la niña. Pero eso es todo el aprendizaje. Sí. Y entiende que la chica no puede hablar con con grupos, no se puede reunir con nadie, no puede hablar con otro chico porque tiene una relación de amorosa con él. Y entonces, cuando se dirige a ella, le establece eso mismo. O sea, tú no puedes hablar con nadie que no sea conmigo. Y si lo hace, la golpea. Exactamente. Y yo que trabajo con el tema sexual, que es mi área, todavía yo encuentro la prueba de amor. Todavía yo encuentro la adolescente que me dice, o puede ser una niña de 10 años, puede ser de 9, que me diga, Laine, yo tengo un novio y mi novio me está diciendo que si yo no tengo sexo con él, yo no lo amo. Entonces, cuando veo el novio tiene 15, 18, 20, entonces estamos hablando de abuso, pero ella no lo sabe. Claro, ella no lo sabe. Entonces, ahí viene también el tema de la educación sexual. El no tener la información es lo que realmente agrava el tema de los embarazos, del alto índice de embarazo adolescente cuando es entre pares, claro. Exacto. Porque hay otro nivel y otra cifra que es de adultos que violan niñas, porque para mí es una total y absoluta violación. Para ti una persona. Es legalmente está tipificado. Y legalmente está tipificado que una persona que tiene relación, una persona adulta con una niña menor de edad, está violada. Es abuso, aunque la niña o la adolescente esté enamorada. Es que no tiene capacidad de discernimiento. Exacto. Y la ley así lo establece. Entonces, cuando es entre pares, tú encuentras que una de las cosas que los chicos le plantean a la chica es que una prueba de amor es tener la relación coital. Exacto. Y la chica, por la forma también como ha sido educada, entiende que puede perder ese amor si ella no cede ante esa petición. Porque a nosotros nos enseñan a ser, inclusive a ser las anfitrionas de las relaciones. Exactamente. Las que unen, pero también tengo el tema, Marianela, de los varones, que por eso el tema de la política de género es tan importante, donde se les enseñan a iniciarse sexualmente
antes de estar listos para porque eso es ser hombre. Exacto. Entonces, esa es una prueba también de ser hombre. Entonces, necesariamente hay que sentarse con los chicos y las chicas, y eso lo puede hacer bien la escuela, que es donde más tiempo pasan, a explicarle a ambos, a una, que esa no es una prueba de amor. Jamás. Y al otro, que eso que le está pidiendo a esa chica, de esa prueba de amor y de tener esa relación sexual sin información, sin estar listo probablemente para tener esa relación, es una cuestión que hay que dialogarla. Y que se convierta en acoso. Y darle la información suficiente para que entienda los riesgos que tiene para su vida futura el hacerlo. Y eso, ¿quién mejor que la escuela puede hacerlo? Y tú sabes que tengo el tema de que muchos padres dicen, no, esa información tiene que llegar de la familia. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que la familia no está entrenada para hablar del tema y tiene miedo, porque él cree que hablarle del tema es decirle a los chicos que tengan relaciones sexuales. Claro. Que hablarle a los chicos de que la primera relación sexual puede suceder en un momento donde ellos no están listos y que por eso lo recomendable es que esperen, es darle permiso para que lo hagan. Entonces, cuando tenemos una familia que mamá y papá tienen miedo, que quizás fueron abusados sexualmente, que no fueron educados y que no tienen el manejo, entonces lo que van a hacer es a barrer las mismas basuras mentales que venimos trayendo de una... Es que ahí viene también, volvemos al tema de la orden departamental del ministerio. Esa metodología habrá de plantear cómo trabajar a través de las ADMAIS, que son las asociaciones de padres, madres y personas tutoras, cómo trabajar con sus hijos e hijas estos temas que son tan delicados y que siempre han implicado como muchos miedos. No, y irlos entrenando para educando a ellos también y a ellas para que ellos tengan la capacidad y la posibilidad de conectar también con lo que va a ser la escuela y poder llevar un mismo mensaje. Exacto. Por eso es que te digo que estas medidas, estas políticas, vienen a contribuir a fortalecer el núcleo familiar de buena manera. La falta de información no es lo que genera, eso ya es cosa del pasado, no es lo que genera evitar lo que estamos viviendo hoy. Es todo lo contrario. En la medida que la persona, que los chicos y las chicas tienen información, pueden evitar justamente que sucedan aquellas cosas a las que la sociedad misma le tiene temor, como es el tema de los embarazos en adolescentes que están en altos niveles. En la medida que una persona tiene información, sabe decir que no cuando tiene que decir que no. Ahí es que voy. Y tengo muchos chicos y chicas que obviamente luego de la conferencia se acercan y me dicen, Elaine, yo no sabía eso. Mira, yo de verdad no tenía esa idea. Yo quizás, si yo hubiese sabido eso 2 años antes, yo no hubiese tenido relaciones sexuales. O sea, cuando ellos saben que el agua moja, ellos toman la decisión de no voy a salir o me pongo capa o salgo, pero con protección. O sea, Mira, la humanidad ha pasado por muchas etapas en su vida. Esa época del oscurantismo, en donde no las sociedades, los que dirigían las sociedades le ocultaban todas las informaciones. Es que ya no se puede, Marianela. Ya eso no es posible porque estamos sometidos incluso a unas redes sociales que yo nada más tengo que hacerle hacia un botón y googlear y me sale todo. ¿Qué es lo que yo le digo a los Entonces, papás? ahora, ¿cuál es el riesgo? Justamente que nuestros chicos y chicas estén expuestos a información que no sea la correcta. Exacto, que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque como mamá y papá no me hablan del tema y esto... Claro, busco por otro lado. Yo tengo la manera de hackear, ¿verdad? Y buscar la forma. Entonces, aquí vamos a responder preguntas, Marianela. Mauni Pichardo Vizcaíno dice, estoy de acuerdo con ustedes en eso de que un hombre mayor con una niña es abuso, pero también cuando los chicos se inician es mayormente con mujeres mayores que ellos y eso también es abuso. Volvemos otra vez a lo mismo. Independientemente del sexo que tenga la persona que sea mayor e independientemente del sexo que la persona tenga que sea menor, un mayor con un menor de edad es abuso. Exacto. Estamos de acuerdo contigo, Mauni. O sea, ni hombre ni mujer puede tener relación con una persona menor de edad. No puede, está prohibido. Pero tú sabes que lo que pasa, Marianela, que en los hombres se ve como un aspiracional. Ey, pero tú estás teniendo relaciones con ey, pero tú eres un duro. Entonces, por eso la política de género viene a deconstruir eso. No, te están abusando. No, pero además también hay un tema legal, es que el matrimonio infantil en este país está legalizado. Exacto. Mauni, o sea, no es que es que está legalizado el matrimonio infantil. ¿Y cuáles son las cifras? Las cifras dicen que son niñas contrayendo matrimonio con hombres. Ya lo sabes. ¿Sí? Que no es lo inverso. No, tú no encuentras las estadísticas en mujeres mayores de edad contrayendo matrimonios con niños. No. Las estadísticas
elevadas están en hombres mayores de edad que terminan casándose con niñas, y ese es el gran problema. Y esa parte es una de las ideas que promueve la política de género, donde podamos conversar con las niñas y con los niños de que el matrimonio nunca es la opción. Independientemente tu mamá te diga, búscate un hombre para que te mantenga, mi hija. No, mami. En la escuela me dijeron que yo no me puedo casar y que cuando tú me obligas a casarme, eso es abuso. Claro. Y esa educación, ese proceso del enfoque de género en la educación también implica que el sistema educativo va a hablar con papá y mamá para que no auspicien, que también es mucho lo que se da, esos matrimonios infantiles. Eso es lo que se da. O sea, a papá y a mamá también hay que trabajarlo, sensibilizarlo, formarlo para que entiendan que no pueden auspiciar el matrimonio infantil. Y de eso también trata género. Y que podamos crear una conciencia colectiva para que la gente entienda que no es un matrimonio, para que el vecino denuncie y diga, mira, el sultanejo está mandando a casa a su hija, y pueda convertirse en una red de apoyo para esa niña, que obviamente quizás su mamá y su papá lo que quieren es sacarle dinero. Elórida Ventura dice, muchas veces los educadores no tienen la suficiente preparación para educar a las niñas y a los niños en los centros educativos. Justamente por eso es que la orden departamental con la metodología, tú recuerdas que en el programa pasado yo te hablaba de que estábamos en un proceso de revisión de los contenidos, sí, de los planes de formación docente, porque claro que sí, todo esto pasa primero por formar al docente y a la docente para que tenga las herramientas de trabajar con la población estudiantil. Entonces, la metodología va y tiene que abordar también el cómo se va a trabajar con el docente y la docente, y estos a su vez luego van a trabajar con la población infantil. Ese es un tema también que estaría abordando. Y esa parte es muy, muy importante, yo diría que es vital, porque los educadores son las guías en aula, y ellos tienen que barrer todos esos mitos y todos esos tabúes, porque en la educación sexual no está incluida en el programa académico de la formación de docentes, ni siquiera en el programa académico de la formación de ginecólogos, de urólogos. O sea, aquí no hay educación sexual en ningún programa, de ningún currículum. Entonces, cuando hablamos de los docentes, para hablar de género tenemos que educarlos sexualmente. Claro, porque ellos vienen con su propia construcción, que es la que tenemos actualmente y la que nos está generando problemas. Exacto. Entonces, ellos tienen necesariamente que pasar también por un sedazo formativo que le permita tener las herramientas para entonces trabajar con la población estudiantil. Y es un tema también de trabajar con el cuidado del cuerpo de las niñas. Las niñas tienen que saber cómo cuidar su cuerpo. Yo recuerdo, a mí no se me explicó cómo yo tenía que reaccionar cuando me llegara la menstruación. Sí, porque aquí ni en casa ni en escuela se nos suele explicar en el nivel de detalle que se requiere cómo debe actuar una niña, por ejemplo, para poner un ejemplo tan sencillo como ese del tema menstrual. Pero tampoco a los chicos se les explica cómo funciona su organismo. Y el tema de la primera eyaculación, ustedes no se pueden imaginar. Claro. Todavía en pleno 2019 yo me encuentro con chicos asustados. Claro, pero a los chicos hay que hablarle del tema de la masturbación, por ejemplo. Ese es otro tema. Sí, porque es una cuestión tabú, y entonces le genera a ellos unos conflictos también. Y lo hacen con culpa. Con mucha culpa. Entonces esas cosas, esos son temas, señora, hay que hablar. Exacto. Hay que hablar, no es dejando de hablar que se resuelven los temas sociales, es conversándolo, es educando, es formando, es dialogándolo. Eso que tú estás diciendo, de hecho, me conecta con algo importante. Cuando en los centros escolares abren el diálogo y mantienen una conversación desde la ciencia, porque aquí no estamos hablando de valores personales. No. O sea, los centros escolares, así como cuando tú manejas matemática, tú no le dices a los niños es malo sumar. Si sumas eres un mal niño. No, se le enseña a sumar y cada familia le pone su aporte a las matemáticas, y en su familia ahí son ingenieros, qué bueno. Y ya ahí los valores personales se integran de cada familia. Claro. Este tema de género también. Aunque te diré que sí hay una parte importante que es el trabajar el desarrollo humano. Exacto. Porque una de las razones también de la violencia es nosotros no estamos trabajando al ser. Exacto. Al ser, a mi yo interior. Que es sacar esa parte buena de mi yo interior, que me permite relacionarme de buena manera contigo y con mi entorno social. Entonces, si yo no trabajo ese ser humano, en el buen ser y el buen hacer, en el amor y en las buenas relaciones, entonces yo no voy a tener una persona cuando salga inmediatamente a ese entorno social haciendo buenas
acciones. Pero es que para eso, Marianela, tenemos que eliminar una de las palabras que para mí es una de las más sexistas y es la caballerosidad. Porque la caballerosidad habla de que a los hombres nadie le puede pasar una silla porque son ellos que tienen que pasarla. A los hombres nadie le puede abrir una puerta porque son ellos que tienen que abrir la puerta. Entonces hablamos de que nosotras somos las damiselas, las vulnerables, que el mundo tiene que atender porque no podemos ni siquiera levantar un pétalo. Entonces cuando hablamos de amabilidad cambiamos la ecuación y entendemos que los hombres y las mujeres se cansan, que los hombres y las mujeres le puede dar sed y necesitan que tú le ofrezcas un vaso de agua, que los hombres y las mujeres necesitan abrazos, que a los les gusta que le abran la puerta y que sean amables. Que yo en el metro le puedo dar la silla a un hombre. ¿Me entiendes? Porque estoy notando que viene agotado, que se está sofocando. Venga, siéntese, señor. Yo me paro y me pongo de pie y le doy la silla. O que le puedo pagar la cuenta y no se me va a ir un pedazo. Porque no es por ser hombre que se le estoy dando, es porque viene con una condición que me dice y que yo debo ser amable, que esa persona está en una condición que requiere de que yo le dé una atención en ese momento. Entonces, yo entiendo que género puede ayudar muchísimo a nivelar esto. Luis Morillo dice, gracias por mencionar al hombre Elaine. Por los pocos que son maltratados, hay que educarlos a ambos y que se trabaje en conjunto porque equidad es muy diferente a igualdad. Claro, la equidad, recuerden que está sustentada en que para yo lograr esa igualdad yo tengo que trabajar, y hay una figurita por ahí bien interesante sobre el tema de la equidad, que es un dibujito viendo hacia el play. Ajá. En donde uno, que es el mayor, puede ver el del medio, ve pero con dificultad, y el más pequeño no puede ver. Exacto. Y entonces en las otras figuritas, y todos están en un mismo murito. Exacto. Entonces en la siguiente gráfica te muestra cómo al que puede ver porque es bastante alto, le quitan el taburetico. Ajá. Porque no lo necesita. Exacto. Se lo dan al más pequeñito porque estaba en la primera y no podía ver, entonces ya con 2 sí puede ver, y le dan 2 a ese, y al del medio le dan 1 para que puedan mejorar, ver con más facilidad. O sea, se le facilita. Se le facilita. Entonces la equidad es, porque en el tema de igualdad... Están buscando la figura. Ajá. En el tema de igualdad está lo siguiente, o sea, si yo tengo ciertas condiciones con respecto a ti, que pudiera ser una discapacidad, pudiera ser cualquier cosa, el Estado no puede tratarnos iguales. En términos de oportunidades, quiero decir, en términos de derechos sí, pero no es en términos de oportunidades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tengo una condición que me pone en desventaja contigo, entonces el Estado tiene que crear condiciones para ponerme, que es lo que llamamos las brechas. Exacto. Cerrar las brechas, para ponerme en igualdad de condición contigo, para entonces poder garantizar el tema de la igualdad de derecho. Exacto. ¿Tú ves? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con un hombre que tiene un bebé cargado cuando entra, por ejemplo, a un autobús o a un metro o a alguna situación? Bueno, pues ese hombre tiene una situación que amerita que nosotros obviamente le facilitemos las cosas. Claro. Como una mujer embarazada, como una persona ya, por ejemplo, que tenga algún tema de discapacidad motora. O sea, ahí hablamos de equidad, pero también mira, género yo también. Montándome en el metro, me gusta mucho una acción que he visto, que sería excelente que la pudiéramos hacer en otras cosas de nuestra vida, y que cuando llega una señora embarazada o alguien en una condición, o con una niña o un niño, dice asiento, y así se levanta cualquiera de los que estamos ahí. Wow, qué bueno. A darle el asiento. Eso sí es interesante. Óyeme, solamente dice asiento para que si alguien no está viendo que está esa persona tiene que cedérsele, de una vez todo cuando dice asiento, todo el mundo mira. Wow, qué interesante. Y alguien inmediatamente, pero automáticamente sucede eso en el metro, se pone de pie y cede. Wow. A veces lo hacen más de uno. Eso es muy interesante. A eso que debemos apostar. O sea, hay una condición, y no es por el tema de que sea mujer. Estamos hablando de una persona que si está embarazada y el metro se detiene bruscamente, puede tener una consecuencia. Claro. O una persona que llegó con un niño o una niña cargado, que el niño le puede caer. O una persona que tenga muchas fundas. Que tenga muchas bolsas. Exacto. O un señor ya mayor. Y puede ser hasta joven, pero con una condición que requiera que le cedamos el asiento. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos justamente de este tema del enfoque de género, es de poder tener esa capacidad de ver eso. Exactamente, y eso habla de ver eso. Pero para eso necesitamos de alguna manera educar para que la conciencia sea colectiva, no individual. Claro. Donde yo piense en Marianela, no solamente en Elaine. Claro. Donde yo entienda. Bueno, y verlo así, tomando en consideración que para lograr esa igualdad basada en equidad, en el principio de equidad,
necesariamente tiene que pasar porque lo dialoguemos y nos formemos. Exacto. Necesariamente. Porque género impacta en la vida, En todo. en todo el quehacer de la vida del ser humano, en todo, absolutamente en todo. Y eso, en todo. Eso que tú estás diciendo es muy importante aclararlo. Equidad e igualdad son dos cosas diferentes. Nosotros no estamos diciendo que las mujeres y los hombres son iguales, jamás. Somos diferentes, tenemos genitales diferentes, tenemos cada ser humano es único. Exacto, tenemos una composición cromosómica diferente. Ahora, tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos de respirar el mismo oxígeno social. Y eso es lo que estamos tratando de vincular. Y lo que estamos diciendo es que si trabajamos el enfoque de género y lo comenzamos a trabajar desde la institución referente que es el sistema educativo, estamos asegurándonos dentro de unos años tener menos indicadores de violencia. Exacto. Reducir esos indicadores de violencia. Eso te iba a preguntar. A la mínima expresión. Exacto. Estamos hablando de reducir o eliminar el embarazo en adolescente. Estamos hablando de eliminar el matrimonio infantil. Y la violencia sexual. Estamos hablando de eliminar la violencia sexual. Y estamos hablando de eliminar la violencia de género. Exacto. Estamos hablando, fíjense, y todo lo que acabo de decir impacta importantemente, de manera significativa, en la sociedad en términos generales. Y ayer justamente me escribió una persona y me decía, Elaine, yo necesito que tú me aclares esto, porque por mi casa ayer estaba lloviendo, en Santo Domingo estaba lloviendo, y un muchacho salió con una sombrilla y lo comenzaron a atacar porque, según lo que ella me dice, los varones no pueden usar sombrillas. Las sombrillas son de las mujeres. Entonces, cuando me dijo eso, yo dije, oh, señor, necesitamos trabajar mucho el tema de la política de género para que podamos entender que los varones se mojan igual. Esos son estereotipos. Son estereotipos. Las mujeres y los hombres se mojan. Porque dime tú, una sombrilla está hecha desde el punto de vista de su fabricación para protegernos de la inclemencia del sol, por el tema de los rayos ultravioleta o de la lluvia. ¿Qué tiene que ver eso con que sea hombre o sea mujer el que la use? Entonces ahí absolutamente nada. Pasa lo mismo que en un país tan soleado como este, las mujeres generalmente que caminan y que tienen que tomar transporte público para protegerse usan sombrillas. ¿Cuántos hombres usted ha visto con sombrilla protegiéndose del sol? No, porque es que si me protejo del sol no soy hombre, cuidado. Entonces ahí tenemos un tema. Ese es como el mito de la próstata. Sí. Nosotros tenemos un problema serio de cáncer en hombres. Pero serio. Cáncer de próstata, yo tengo historia familiar dolorosa, porque hay mitos con el referente a que el hombre vaya a un especialista. Con miedo a que le guste el tacto rectal. Hacerse un examen tan importante y tan relevante que le va a determinar su vida. Es triste. Y esos estereotipos son lo que, con el enfoque de género trabajado dentro de la política educativa, en este caso, con la orden departamental, estaríamos desmontando. Exacto. Por Dios, ¿cómo tú no vas a ir a hacerte tu chequeo periódico? Si estamos hablando de tu vida y tu salud por mitos estúpidos y estereotipos de que el hombre que va a chequearse la próstata, y ahí están todas las historias y los malos chistes, que son bastante desagradables, de que el que va a chequearse la próstata es por otra razón. O sea, es un absurdo. El tema de la política de género busca barrer todas esas, como digo yo, basuras mentales que venimos arrastrando de una generación que no tenía internet, que no tenía información, que no tenía redes sociales, donde lamentablemente el oscurantismo imperaba porque no sabíamos absolutamente nada del tema. Esa no es la sociedad en la que vivimos. Entonces necesitamos que el sistema educativo evolucione para que podamos ir un poquito a la par con estos chicos que nos están llevando la milla. Y yo te diría, Elaine, y con esto invito a los sectores sociales, que nos sentemos a dialogar, no le tengamos miedo al tema. Exacto. O sea, no es bueno para la sociedad nuestra que se comiencen a plantear mensajes desinformativos de lo que no es. Exactamente. Vamos a sentarnos a dialogar, vamos a ver las implicaciones y vamos a tomar decisiones como sociedad. Y no comencemos a hacer propagandas y campañas de cosas que no son lo que realmente se está planteando, porque eso no le hace bien a la sociedad. Exacto. Y cuidadito con crear choques y antagonismos, que eso no es para nada saludable en una sociedad. Exacto. De lo que se trata es de que podamos ver la política,
que podamos ver lo que está planteando el ministerio en términos de la formulación de esa metodología, para lo cual ha dado una temporalidad, que lo dialoguemos, lo debatimos, podamos hacer el debate y construirla entre todos y todas para que realmente podamos atacar los males que tiene nuestra sociedad, que ahí, son muchos. Ahí es que voy, o sea, las cifras que nosotros tenemos como país, señores, miren, no son lindas, nosotros son alarmantes, somos protagonistas. Somos protagonistas de las cifras más feas de la región. Claro. Entonces, cuando el país lo comparan con África subsahariana, tenemos un problema serio. Entonces, yo lo que digo es, si tenemos cifras tan alarmantes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Claro. Porque para poder cambiar el escenario. Yo te digo, y voy al plano familiar, pues yo tengo familia y yo soy una persona, yo tengo un hijo, una hija. Y tú sabes, y mi esposo, y mi madre, que también en momentos está conmigo, nos la compartimos en la familia, todo el mundo la quiere. Qué linda. Sí. Y yo te digo, en mi familia, porque yo hablo por mi propia experiencia, que mi esposo comparta conmigo las responsabilidades de nuestro hogar en igualdad de condiciones es maravilloso. Exacto. Y que yo comparta con él las responsabilidades del hogar, y mis hijos y mis hijas también, que son de hecho una pareja, es maravilloso ver a mi hijo frente al fregadero, cuando yo llego fregando, que lo encontré anoche fregando. Exacto. Que no hay que decirle que lo haga. Exacto. Es maravilloso, porque él lo hace sin que lo mandemos, ya. Y mi hija hace lo propio con la parte también que les toca asignadas en las tareas del hogar. Cuando mi hijo le toque, si decide casarse, si lo decide, que es una decisión muy de él, cuando tenga su pareja, eso no va a ser un problema. Exactamente. Mi hijo sabe que él va a tener que lo que ensucie en su casa lo va a tener que fregar, y también que va a tener que compartir con su pareja esas tareas. Exacto. Mi hijo lava su ropa. Es lo que... Y lava la mía, si la tiene que lavar también, la lava. Entonces, y no hay problema con eso. Entonces estamos hablando. No se siente menos hombre. Y él no, él es un hombrecito, él lo que es un hombre. Exacto, pero es un hombre que está consciente de las tareas que debe compartir en el hogar, porque él ensucia la ropa. Exacto. Él ensucia los platos. Exactamente. Él ensucia la casa. Pero además también acompañado de eso, se le está educando para que él entienda que tiene que respetar a las mujeres. Exacto. Que a las mujeres no se le golpea. Y a las chicas también hay que respetar, hay que enseñarles a respetar. Y a mí, no, porque tengo entonces la otra versión que es mi hija. Exacto. Que tiene que hacer lo mismo que le enseño a él, le enseño a ella. Claro. Entonces, estamos hablando de educar en esa, y eso es enfoque de género. Eso es lo que quiero aclarar. Eso es enfoque de género. Exactamente. Es que mi hijo y mi hija están en mi casa en igualdad de condiciones. Nadie es cuidador. Y los derechos de ella y los derechos de él son respetados igual. Exacto. Si yo lo llevo a la sociedad, ese patrón, estoy hablando de lo mismo. Y tienes paz social, donde todos colaboramos. En mi casa no se pelea por hacer lo que hay que hacer, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Exacto. Yo te hablé de mi hijo, pero mi hijo lo hace porque ha visto el patrón en su papá. Exactamente. Que friega, que lava, que trapea, que cocina y que también trabaja. ¿Cómo lo hago yo? Esa es la familia que nosotras aspiramos. Y eso es lo que tenemos que trabajar para que al final de cuentas República Dominicana tenga indicadores más positivos, donde como país podamos ser un país muchísimo más evolucionado en el tema social, porque los grandes países no es que tienen un Producto Interno Bruto superlativo y que tienen una ganancia económica del PIB y qué sé yo cuánto. Los grandes países tienen grandes ciudadanos, claro. Tienen personas de calidad, que transitan por las calles y se respetan, y la dignidad no es negociable ni es comprable con una cena ni con dinero, donde las personas se tratan porque son personas, donde la única raza que impera es la raza humana. Eso es una sociedad evolucionada. Eso es tan sencillo como lo siguiente, así graficado rápidamente. Si tú aplicas el enfoque de género dentro de la política, tú vas a tener una ciudadanía, y si hablo de la familia, una familia que va. Si la mujer y el hombre comparten, puede ser en familia o no en familia, esas corresponsabilidades, tú vas a tener menos enfermedades. Claro. Reducción del cáncer, porque el cáncer también es producto de un estrés, tanto en hombre como en mujer. Y de una sobrecarga muy fuerte de estrés. Tú vas a tener un impacto en la reducción de la violencia. Tú vas a tener un impacto
en la calidad y en la reducción de la formación de tus hijos e hijas. Y en la reducción de adicciones, Marianela, porque y en la reducción de adicciones también. O sea, si hacemos un cruce del impacto que tendría el trabajar género en nuestra sociedad, tú vas a ver una sociedad futuro con unos indicadores, claro, de esos malos que nos destacan en el contexto de la región y fuera de ella también, totalmente reducido. Eso yo te lo garantizo. Señores, vamos a tener más mujeres en la ciencia, en la política. En todas partes. De repente quizás tengamos una mujer presidenta en este país. Y tú vas a tener hombres que se le va a reducir la carga social que le hemos también asignado cuando le decimos que es el proveedor. Exactamente. En esta sociedad. Exacto. Porque vamos a compartir esa responsabilidad. Exacto. Y si la compartimos, la carga para el hombre va a ser menos. Así como los abusos hacia la mujer van a ser menos. O sea, señores, estamos hablando de una mejor sociedad. Eso es lo que quiero. Estamos hablando de una mejor sociedad, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, si estamos realmente conscientes de que queremos una mejor sociedad, todos deberíamos y todas apostar a eso. Exactamente. Y de alguna forma lo que queremos con este live es aclarar el tema, es que ustedes que nos están viendo puedan compartir la información para poder de alguna manera quitar ese halo de misterio y esa desinformación que ha rodeado el tema durante estos días, para que entendamos que lo que estamos promoviendo desde la educación y sobre todo desde el ministerio, porque me incluyo porque trabajo con educación, es que podamos tener una mejor sociedad, una sociedad más pacífica, más empática, donde todos podamos tener las mismas oportunidades más saludable sociales. Marianela, ¿qué le dices a las personas que quizás de alguna forma tenían yo diría que una presión, porque lamentablemente cuando suena mucho una noticia hay mucha presión? ¿Qué tú le dices a esas personas que quizás habían hecho vamos a decir que un absolutismo con el tema? ¿Qué tú les dices para que sigan investigando? No, yo pienso que, repito, buscar información. O sea, no partamos de que se dice aquí, no, buscamos información. Y yo pienso que hay que exponerse a la información y saber lo que realmente es. Eso es sumamente importante. Porque si partimos de los supuestos y de que alguien dijo, estamos cometiendo un error. Está escrito en los textos constitucional, en los tratados internacionales, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley de Educación. Y hay varios textos escritos, busquemos, así como googleamos internet y escribimos para otras cosas, busquemos ahí, busquemos información que la vamos a encontrar. Exacto. Pero claro, información y lo otro que yo a lo que quiero llamar es, en el caso de la familia, en el caso de la sociedad en términos generales, que nos sentemos a dialogar. La familia, que es a donde siempre se gira como estos temas en términos de preocupación, es importante también que se expongan a la información, a tener la información, para que puedan realmente tener una mirada clara de qué es lo que se está trabajando y se está planteando desde el ministerio con la orden departamental. Eso es fundamental y clave. Juan Felipe de la Cruz, pastor juvenil, dice: tener igualdad de género es maravilloso, pero imponer ideología de género, por ejemplo, motivar al niño a que pueda decidir si ser hombre o mujer, es antivalor, manipulación y confusión de pensamiento. Y en eso es que nunca estaré de acuerdo, pero deberías invitar también a quienes comparten otra posición, porque veo que el programa solo se invitan personas que comparten tu misma ideología liberal. Interesante. Bueno, eso nos dice que sería bueno poder hacer un panel aquí contigo. Sí, pero sí aclaro algo. Mi intención no es convencer a nadie. El que está educando no quiere convencer. El que está educando simple y llanamente aporta, y en mi caso aporto desde la ciencia, información que, según lo que yo he sido entrenada durante 11 años, construye pensamiento crítico. Entonces, si lo que me van a sentar es una persona con la que voy a discutir conceptos medievales que a mí lamentablemente no conectan, nunca lo voy a hacer. Entonces, yo lo que quiero es que podamos crear un pensamiento crítico, no una discusión. Ese no es el objetivo de estos slides. Y hay documentación científica, la neurociencia es una que apuesta a dar información que se pueden buscar para ver los argumentos científicos. Porque es que la educación, cuando hablamos de educación estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de otra cosa. Y lo que me preocupa es que de alguna manera estés
manejando el tema de la ideología de género, que en educación sexual no existe. O sea, la educación sexual habla de promoción de derechos humanos y sobre todo del respeto a la individualidad y a la dignidad. No estamos diciendo que nosotros vamos a transformar, ni vamos a convencer, ni le vamos a decir a un niño que se convierta en niña. Eso es un oscurantismo. Pero no existe la ideología de género. Eso no existe, eso es un invento. Tú me puedes decir a mí que un niño que está sentado ahí, yo le diga que se convierta en niña y el niño no se va a convertir en niña como no se puede convertir en Superman. O sea, necesitamos hablar. Tengo que reírme porque de verdad me apena mucho que todavía en pleno 2019, como está la tecnología y como tenemos la información a la mano, todavía estemos hablando de ese tipo de cosas, cuando hay muchísima información. Y yo que trabajo diariamente con niños, niñas y adolescentes, confirmo que la gente no se transforma, no hay manera de nosotros transformar identidades. Las identidades son, eso sí tenemos que aclararlo, las personas son, y en base a esas identidades, entonces nosotros lo que podemos hacer es nivelar información para que se sientan en paz, para que puedan ser niños y niñas libres, para que puedan sentirse a gusto con su cuerpo, con sus genitales, que se puedan relacionar con otros niños de una manera apropiada. Eso sí lo podemos hacer. Eso es como los tiempos de la esclavitud. En la época de la esclavitud se le decía a los esclavos que no eran personas. Exacto. Y eran tratados, y no eran tratados como personas. Entonces, no, es que hay que ver al ser humano, con todo lo que trae el ser humano consigo. Entonces, yo pienso, y quiero fortalecer lo que dice, o sea, primero no existe ideología de género, y segundo, lo que se está planteando, trabajar desde el sistema educativo, es el buen ser del ser humano. Exacto. Sacar ese potencial bueno, sano, bonito, que tiene toda persona para relacionarse con el resto de la sociedad. Es de eso que estamos hablando. Exacto, no promover el odio. No promover el odio. Ni la confrontación. Ni la confrontación, ni el rechazo a Elaine porque es diferente a mí. No. Eso no. Estamos promoviendo una sociedad igualitaria, de buena relación, y sobre todo de buena convivencia y basada en el amor, señores. En el amor. Y empática. En el amor, empática. Porque mira como él me dice, ¿por qué tú no sientas personas que piensen diferente a ti? Porque aquí no vamos a hacer una discusión. Porque esto no es lo que se busca en este tipo esto lo que busca es promover pensamiento crítico científico. Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy claro, porque en mi estudio y en mi casa, que es donde tengo mi estudio, yo siempre busco personas que puedan iluminar las redes con información que aporte, no con información que traiga conflictos. Marianela, muchísimas gracias. A ti, querida. Y nada, seguir leyendo, señores, informémonos. Que no nos impongan las cosas porque alguien lo dice, sino porque tengo la conciencia de que eso es lo que creo. Y sigamos amueblando el cerebro, señores. Claro, hay mucha información. De hecho, voy a compartir un documental que a mí me fascina y que se lo Sí, yo también te puedo compartir, Elaine, algunos escritores que hacen análisis científico. Exacto. Con datos estadísticos sobre todos estos temas, porque es sobre esa base científica que tenemos que echar el diálogo. Exactamente. Y nada, de alguna manera ustedes saben que estos lives son para construir. Si usted puede compartirlo, se lo voy a agradecer muchísimo. Y de alguna forma, si tiene alguna duda, por favor, siempre escríbame, o de alguna forma busque información que le pueda amueblar el cerebro. No se deje llevar por todas las personas que quizás tampoco están informadas y los que están es confundiendo el tema. Gracias, Marianela. Te sigo felicitando por este bella espacio. Gracias, hermosa. Bello. Y gracias a ustedes por estar. Nos vemos en una próxima ocasión aquí. Muchas gracias. En estos live improvisados que me encantan. Bye, que tengan un lindo día.